Tiempo antes de que mi tío muriera, pude observar la sombra de un ser que parecía querer anunciarme algo. Era oscura, triste y me daba miedo, mucho miedo. Pasaron muchos años antes de que pudiera descubrir la razón por la que aquella extraña sombra se hizo presente la misma noche en que salí de casa de mi tío. Sí, serían muchos años después que alguien más me haría entender que a veces la muerte también se presiente. Génesis del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana y amiga Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que puedan enterarse de nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Génesis Fam y ya también nos pueden ubicar en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y amigos, como en cada emisión queremos invitarlos para que puedan prepararse, ponerse muy cómodos, traerse algo que tomar, apagar sus luces y disfrutar de estos relatos realmente escalofriantes. Bueno amigos, el día de hoy queremos tener un episodio que estamos seguras les va a encantar, pero antes de presentarles el tema, quisiéramos agradecerles como siempre que nos estén siguiendo en nuestro canal y bueno, invitarles para que puedan contarnos sus historias. Créanos que estamos muy ansiosas de escucharles. Y bueno amigos, déjenme platicarles que el día de hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver con todas estas señales y experiencias que podemos vivir de manera previa cuando una persona cercana, llámese amigo o familiar, trasciende a otro plano de existencia. Seguramente todos hemos escuchado o incluso nos ha tocado vivir situaciones extrañas o sin explicación aparente que nos provoca una especie de presentimiento relacionado con alguna muerte próxima. Y el título o el tema de este episodio es Presintiendo la muerte, ¿no? Entonces, de manera general hay muchas señales que todos conocemos y que identificamos como tipos de presagios, ¿no? ante la muerte de un ser querido. Por ejemplo, hay señales como la aparición de una lechuza, creo que todos ubicamos ese tipo de cosas, que una persona que va a fallecer comience a tener alguna especie de alucinaciones con personas que ya fallecieron y que regularmente son familiares, conductas extrañas en animales, relojes que se detienen o incluso objetos como espejos o cosas que están pegadas en una pared y que llegan a caerse de manera inexplicable, ¿no? Entonces, para hablar de todas estas experiencias y de todos estos relatos que hemos compilado el día de hoy, tenemos un invitadazo que ustedes ya lo conocen, ya ha estado en un episodio anterior con nosotros y hablamos nada más y nada menos que de nuestro primo Eduardo Torres. Lalo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento otra vez por la invitación que me hicieron y pues ansioso, ¿no? De empezar a contar y a traer otros relatos que han sucedido en mi vida y que con gusto los comparto, ¿no? Pero muy contento y ahora sí que agradeciendo la invitación y saludando a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven, ¿sí? Gracias, Lalo. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues ya sin dar mayor preámbulo a esta parte de la introducción, pues bueno, me platicaba él y escuchaba yo el audio que tú compartiste con ella, que dentro de todas tus experiencias paranormales, podríamos llamarles así, este tipo de señales de las que acabo de platicar han sido relevantes en tu vida, ¿no? Has tenido varias experiencias en relación a este tema y pues nos gustaría comenzar con alguna historia que tú traigas preparada el día de hoy y bueno, también irnos rolando un poquito, traemos también ahí una que otra historia, pero pues primero cederte a ti el tiempo y pues ahora sí que adelante, Lalo. Muchas gracias, Vicky y Eli. Pues bueno, antes de empezar con las historias, me gustaría, pues ahora sí que
anticipar lo que pienso de esta situación, ¿no? En sí, como lo dije la vez anterior, siempre defiendo la parte de lo que llego a ver o a escuchar o a sentir. Son cuestiones que no las entiendo, son cuestiones que no sé darles una explicación de fondo, que no sé si algún día tendremos estas explicaciones o que nosotros alcancemos a saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, de hecho, con la invitación que me hicieron la vez pasada, pues muchos conocidos se interesaron en el tema, ¿no? No sabían o más bien nunca les había contado, ¿no? Algunas amistades, lo que me ha pasado y lo que a veces, pues, puedo sentir o puedo escuchar, ¿no? Algunos, pues, yo creo que entran del lado escéptico, pero al final yo creo que es un tema en el que solamente nos gusta y nos interesa los que hemos llegado a poder sentir o a palpar esta situación. Ahora, bueno, es para todos los gustos, pero los siguientes relatos que traigo tienen que ver con esta situación sobre cuando la gente parte, ¿no? Sobre todo los relatos están enfocados en gente muy cercana a nosotros. Y me gustaría compartir la primera vez que yo pude darme cuenta. Y este es un relato importante porque partió un ser muy querido de nosotros, que era la tía Alma. Y en esos años, cuando mi tía Alma estuvo enferma, necesitaba atención. En ese entonces su mamá, mi tía abuela, la tía Tere, pues era un poquito difícil los cuidados con la tía, pues realmente su enfermedad era un poquito fuerte y sobre todo fuerte los cuidados, ¿no? De día y noche. En esos entonces, pues mi mamá, siendo su prima hermana y prima de la infancia, estuvo ahí muy cercana a ella. Y en esos años mi hermano vivía en la ciudad de Álamo, Veracruz. Y entonces nada más yo me encontraba con mi mamá y mi papá. Mi papá se quedaba mucho tiempo en la casa y de repente iba a casa de la tía Tere a ver cómo estaba mi tía Alma. Pero llegó un momento que mi tía Tere me pidió a mí que me quedara porque era, pues se necesitaban muchas cosas, ¿no? Sobre todo mandados, ¿no? De ir a comprar esto a la farmacia, ir a hacer estos pagos. Se necesitaba alguien que se moviera ahí. Mi tía Tere me dijo, ¿por qué no te quedas un tiempo aquí? La verdad es que teníamos espacio para quedarnos. Me quedé ahí con ella. Y con el tiempo que fuimos avanzando, viendo la enfermedad de la tía Alma, que, bueno, la mayoría de la familia sabe que fue cáncer, hubo como cuestiones muy raras, porque la tía Alma tenía animalitos. La tía Alma tenía animalitos de granjas, le gustaban las gallinas, le gustaban los gallos y le gustaban los periquitos. Ella mucho tiempo tuvo criadero de periquitos y los vendía y todo esto era como una entrada para mi tía Alma. En esos entonces mi tía Alma ya le costaba mucho trabajo meterse al gallinero para poder hacer el aseo de las gallinas y todo esto. Y entonces me lo pedía a mí, yo con gusto pues iba pero es chistoso porque 2 o 3 veces mi tía Alma entró al gallinero y sus gallinas se le juntaban. Es decir, tenía, no sé, 10, 12, 15 gallinas. Todas se acercaban a ella. Las gallinas, pues cuando les das alimento, maíz o alimento procesado, se juntan, pero era muy curioso con ella. Ella no traía alimento, el alimento lo traía yo.
Y entonces se le juntaban las gallinas de una manera muy rara, como si la protegieran, como si las gallinas supieran que iba a pasar algo, ¿no? Eso pasó 2, 3 veces. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento sobre el desarrollo de las gallinas y los pollos de crianza y todo eso. Y mi tía sí, le preguntaba yo que por qué hacían eso y mi tía me decía, pues no sé. Mi tía tampoco se lo explicaba. Con el tiempo mi tía se fue poniendo un poco más delicada de salud y también llegó a pasar estas situaciones con sus periquitos. Ella metía las manos a las jaulas para darles de comer y los periquitos se le juntaban en la mano. Era un fenómeno muy difícil de explicar. Y bueno, transcurrieron los días o semanas, yo me acuerdo, y empecé a tener yo sueños sobre todo muy raros, muy oscuros, donde mi tía, yo la veía que caminaba, siempre caminaba hacia su gallinero, y haz de cuenta que la veía, que entraba a ese gallinero y que las gallinas, buscaba las gallinas, pero nunca las encontraba. Y me decía, Eduardo, ¿y las gallinas? Y yo decía, no sé, tía. Y me decía, es que se fueron. Y así fueron sueños muy recurrentes, pero algo que empezó a pasar por las noches es que yo empecé a detectar un olor muy, muy raro, muy fétido. Y ese olor, yo pensaba en un principio que se debía a la enfermedad de mi tía. Y entonces yo le decía a mi mamá que si ella detectaba el olor, y me decía mi mamá, no. Y mi mamá con el olfato realmente es muy delicado. Transcurrió el tiempo y un día en la noche soñé que mi tía encontraba sus gallinas. Y entonces ya habían sido muchas noches de que mi tía no encontraba sus gallinas. Y ese día ella me dijo, Lalo, ya encontré mis gallinas, ahí están. Y sí, yo las veía. Pero eran unas gallinas no como las que ella tenía, eran unas gallinas como muy oscuras. Mis sueños eran muy oscuros. Y al siguiente día, en la mañana, me desperté, me senté, y mi mamá me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no, hay algo raro. Toda la noche sentí un olor, soñé esto, soñé otra vez con mi tía, porque yo le contaba a mi mamá de estos sueños. Y exactamente esa mañana mi tía partió, ahí estuvimos todos, y fue muy triste esa parte. Y fue que no me expliqué yo nunca el olor en ese momento, no tuve como explicación. Lo tuve con los años porque me empecé a dar cuenta que cuando conocía gente, o bueno, algunos, no me gusta mucho contar esto, pero cuando hay alguien en un hospital, algún conocido tiene familiares en el hospital, me gusta de repente apoyar en esta parte e ir a quedarme en las noches, ¿no? Y es ahí donde me di cuenta que detectaba ese olor. Pero no es un olor que salga de la persona. Es un olor que está en el ambiente. Por ahí coincidí con mi esposa platicando hace algunos años y me dijo, es el olor de la muerte. Posteriormente, pues lo comprobé asistiendo a hospitales
viendo ese olor y posteriormente ver cómo la gente se parte, ¿no? De ese mismo cuarto, el de al lado. Me tocó con una tía, posteriormente, pues me tocó con el tío Manuel, igual por ahí pude percibir ese olor, no con él, sino con una persona que estaba en el cuarto de al lado, ¿no? Y bueno, esa es la historia con mi tía Alma. La verdad es que creo que hay esta parte de las señales, cuando la gente se puede partir. La verdad es que no lo entiendo de fondo, ¿no? No sé qué es lo que pase, pero al igual he escuchado historias desde mi abuelo, desde otros tíos, ¿no? Gente que ven a una niña, que ven a una mujer, que he escuchado mucho sobre los olores, ¿no? Al igual. Sobre todo también he escuchado o he visto sobre cuando la gente se recupera para poderse despedir. Y eso lo he visto muchas veces donde dicen, no, ya está bien, es increíble, ayer estaba súper grave, mal, y hoy está súper bien, y a las pocas horas se van. O sea, son cosas como que no tienen una explicación, pero creo que para mí es importante contar esta historia de mi alma porque creo que ahí me inicio sobre esta situación de la partida de la gente y sobre esas señales que hay, ¿no? Pero bueno, ese es mi relato, muchachos, como ven. Sí, de hecho ahorita que... Sí, a mí No, tú Vicky, tú ahorita yo. Nada más un comentario bien chiquito. Eso que comentaba Lalo del olor a la muerte, no sé si mi mamá alguna vez te ha platicado, Lalo, pero a ella le pasa mucho también eso, que de repente, pues dice, hay alguna persona que está grave o enferma, o inclusive sin ninguna enfermedad aparente, y llega a detectar ese olor, que dice que es muy particular, dice, no es no es un olor, como dices tú, que despida a la persona, sino es como dices, del ambiente. Un lugar, sí, un olor del ambiente, porque me ha tocado percibirlo en lugares donde, por ejemplo, fuera de hospitales, porque diríamos, bueno, en el hospital es muy común que haya muchos olores, ¿no? Y sobre todo a enfermedad. Pero me ha tocado el olor con personas que he estado en lugares donde nada que ver. Me ha tocado leer en restaurantes. No he constatado si la gente muere o no después, pero me ha tocado y de repente sí digo, caray, aquí es un olor muy peculiar. Claro, lo encuentras, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Es muy fácil encontrarlo en los hospitales porque, pues, cuánta gente no muere en los hospitales todos los días, ¿no? Claro. Pero no es algo que digas tú, es que la persona huele a eso, no. Es algo como si estuviera ahí, es como si alguien se aproxima a ese olor. Es como si alguien metiera flores a un cuarto y duraran esas flores muchos días ahí adentro. Así como el olor que despide de las flores que ya están muertas, ya están echadas a perder totalmente. Es muy parecido, pero es todavía más trasminante el olor, no sé, no podría explicar realmente. No tengo un olor que yo diga, porque bueno, a través de mis trabajos he estado con gente muerta, he estado con gente que ha perdido la vida, he visitado la morgue, he visitado lugares donde han preparado a muertos, entonces no tiene nada que ver eso. O sea, sí es un olor muy diferente y sobre todo pues en los hospitales y en los panteones también lo he olido. Sí, no, yo iba a comentar aquella historia, bueno, ahorita que están hablando de todas estas cuestiones que algunas personas llegan a percibir antes de que alguien fallezca. No sé si alguna vez
has escuchado esa historia de mi tía Mari cuando murió el tío Carlitos. Sí, y entonces, bueno, en esta historia de la tía Mari, platican que estaba ella sentada ahí en el pórtico de la casa de mis abuelos y ellos se habían ido con todos los muchachos y dice que de repente vio pasar del lado de esta calle, la calle que no sé cómo se llama, pero hace años estaba empedrada esa calle, donde pues es que no me sé explicar bien, pero bueno, ustedes se ubican, ¿no? Ubican esa calle, la que estaba anteriormente empedrada, Sí, no donde la está el Garizurieta, salón. sino la otra, ajá, donde está el salón, exactamente. No sé cómo se llama en la calle, ¿no? Creo que se llama Pero Guillermo Vélez, no estoy ah, seguro, pero creo que sí. Guillermo Vélez. Guillermo Vélez, sí, porque sé que la otra es Garizurieta, pero esta de acá Garizurieta, sí. no me sé el nombre. Bueno, entonces resulta que dice que sobre esa calle vio que venía, o sea, vio que venía una persona, pero con como una capucha. Y pues así le sorprendió mucho porque o sea, era época de calor, ¿no? Estaba un calor así fuertísimo y dice que aquella cosa venía así, o sea, literal, así como si fuera la muerte, ¿no? Y si venía así, y dice que por un momento, cuando pasó justo por enfrente de la casa, aquella cosa como que volteó y se siguió. Pero ella en ese momento dice que, bueno, platica a mi mamá que les platicaba que sintió como algo raro, ¿no? Como si se tratara de algo malo, ¿no? Y pues sí, obviamente ese día fue que fallece el tío Carlitos, falleció ahogado, ¿no? Y para mi tía Mari siempre fue como una señal de que aquello era, pues sí, como la muerte, ¿no? Que de alguna manera estaba ahí haciéndose presente, ¿no? Entonces a mí esa historia siempre me deja la piel chinita porque digo, no sé qué tan cierto sea, ¿no? La tía lo contaba, no creo que lo haya inventado, pero si fue así, digo, ay, pues qué impresionante, ¿no? Porque aparte la situación de cómo murió el tío y todo fue muy, muy triste, ¿no? Y muy impresionante. Entonces, que ella se haya quedado con esta situación, yo creo que sí, fue algo que la marcó, yo creo que para siempre, ¿no? Que inclusive traía el cera que Así la parecía la está muerte, la como cosa está la tipo guadaña, guadaña, ¿no? que la logró identificar, ¿no? Y por eso ella, pues, sí le dio ese significado de que era realmente la muerte, ¿no? La muerte, exactamente. Sí, sí. Pasado por ahí. Y bueno, mi segundo relato tiene que ver con el fallecimiento de otra persona muy querida, de un tío muy querido. Pero este relato es todavía más atrás de lo que del fallecimiento de mi tía Alma. Es pues realmente mi historia es muy, muy corta, pero muy significativa para mí. No tiene no tiene estas mismas cuestiones de oler, como fue con mi tía Alma, ni de soñar. Más bien en esta ocasión fue como si entre ver ya lo iré contando porque es entrever. Cuando muere mi tía Alma, yo tenía como 14 años aproximadamente y lo que les voy a contar, yo tendría como 8 o 9 años, o un poquito menos sería, ¿no? No me acuerdo bien, la verdad es que no me acuerdo bien la fecha de muerte de mi tío Jesús. Sé que es muy, para nosotros, para la familia, fue un tío muy querido. Desde mis historias con él, ¿no? Porque era una persona que podía platicar contigo. Yo en esos años era un niño y podía platicar con él un buen rato. O sea, yo hoy en día me pongo que, no sé, a platicar con un niño y no platico mucho tiempo. Pero mi tío tenía esa amabilidad, pero también tenía ese don de poder darle su tiempo a cada persona.
por las historias que he escuchado de él, pues siempre le dio como ese tiempo a todos, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fueron las vacaciones de un verano, porque nosotros viajábamos para Álamo, en Álamo, Veracruz, para los que no conocen Álamo. Es una ciudad naranjera de la parte norte de Veracruz, que ya la han mencionado en otros programas, ¿no? Y bueno, a nosotros nos encantaba ir siempre de vacaciones, contábamos, es más, se nos hacía eterno el camino a llegar, ¿no? Y me acuerdo muy bien que en esas vacaciones, él me dijo, ¿qué quieres ver? ¿Quieres ver una película? Y yo le dije, sí, tío, quiero ver una película. Y entonces mi primo, Chucho, que es su hijo mayor, él le dijo, ponle una película a Eduardo y aquí la vemos, a Lalo, ¿no? Me decía, Lalo. Y me acuerdo que me mostraron unas cuantas películas y la que escogí fue una película de Bruce Lee. No me acuerdo el nombre, pero es una película donde Bruce Lee promete no pelear y luego le rompen su promesa y termina ya acabando con todos los malos, ¿no? Entonces, esa película yo creo que la empezaríamos a ver como por las 8 de la noche, ya era tarde. Cuando termina esta película, me dice, hijo, ya vete a dormir. Pero yo me quedaba a dormir en casa de mi abuelita. Para los que no conocen la casa de mi tío Jesús y la casa de mi abuelita, pues hay un patio de por medio. Y la casa de mi tío Jesús, que todavía está esa casa, que ahí vive mi tía Jacinta, mi tía Chinta. Esa casa tenía la sala de estar, de la sala de televisión arriba. Y en esos años, no sé cuándo lo dejaron de hacer, porque ya no lo he visto esta situación, tenían un cuarto abajo, entre un baño y entre la zona, el cuarto de lavado. Y ese cuarto en esos años, había ahí una cama, pero había un mueble, que no me acuerdo bien cómo era el mueble, pero me acuerdo que ese mueble era un altar. Siempre tenía veladoras, o una o dos, pero tenía veladoras. Entonces, cuando a mí me dice mi tío Jesús, y ya tienes que irte, me dio mucha pena decirle a mi tío y a mi primo Jesús, que ya él era un adulto, sí, un adulto, porque Jesús me llevará como unos 12, 13 años, yo tendría unos 7, 6, 7 años, él tendría unos 20. Decirle, pues me da miedo irme, ¿no? Y entonces como que me hice ahí tonto otro rato hasta que mi tío habló ya más fuerte y me dijo, ya te tienes que ir a dormir. Y dije, pues vámonos, ¿no? Pero las costumbres en esos años, que actualmente ya no se puede tanto, pues se quedaban las puertas abiertas, o sea, al final creo que el último que se iba a dormir era el que checaba si estaba cerrado y si no, pues se dormía con las puertas abiertas. No había tanto peligro. Y yo me acuerdo que estaba nada más prendida la luz de arriba y entonces las escaleras estaban como muy oscuras. Pero cuando yo bajo el primer descanso y dar la vuelta, me doy cuenta que hay luz del cuarto que hablé hace rato. Pero la luz es de veladoras. Entonces, sí, no niego, bajo con miedo. Pero, y esto yo ya se lo he contado a Sandra, que es nuestra prima, hija de este tío que me manda a dormir. Y no me acuerdo si también se lo he contado a otros, a sus hermanos, ¿no? Pero cuando yo bajo, o sea, claro veo que alguien está parado dentro del cuarto, pero como el cuarto tiene muy poca luz, en ese momento me siento como que si me estuviera engañando la vista de que estoy viendo una sombra o
alguien que está ahí parado, pero no lo puedo ver bien, ¿no? Ujú. Y lo que me hace entrar o más bien moverme, porque salgo corriendo, es que es oscuro, veo cómo se mueve hacia las veladoras. Ujú, O sea, y cuando yo detecto cuando yo detecto el movimiento, dije, ahí está alguien. ujú, En ese momento me quedé parado porque yo pensé, dije, puede ser alguien de mis primos que estaba dormido ahí. Todavía me acerco. Cuando yo me doy cuenta que no hay nadie en el cuarto, no, pues salí corriendo. Salí ujú, corriendo muy espantado. Y en ese momento se lo platiqué a mi papá en paz descanse, ujú, pero creo que pues en ese momento dijeron, es una historia de niños, ujú, pero a mí se me quedó muy grabada. Y bueno, con los años la conté, se me fueron pasando como los detalles. Y a una ocasión llego por trabajo a la ciudad de Cancún y me voy de fiesta, ¿no? Y dije, pues hoy no trabajo, mañana no trabajo, me voy de fiesta, me fui ujú, con unos amigos de allá y a mí me gustaba mucho entrar a concursos de salsa. ujú, eh, y entonces concursé y todo y ahí cotorreando con mis amigos y amigas, me fui al baño. Y cuando yo estoy en el baño, entra una persona, y me acuerdo muy bien de él, porque él venía vestido todo de blanco y era peloncito. ujú, Y él me dice, oye, qué bien bailas. Y yo me quedo, muchas gracias, pues ya sabes, en el relajo, en la fiesta, ujú, dices a alguien. Y entonces cuando voy de salida, me lavo las manos, voy de salida, me dice, cuídate, Eduardo. Y ahí es cuando me quedo yo, ¿cómo sabe esta persona mi nombre? no, hombre. Pues dije, ha de haber ido a la mesa. En este momento pensé, dije, este cuate quiere ligar o algo, ¿no? Llegué a la mesa, seguí disfrutando y me llegó una bebida de parte de su mesa y dije yo, no, pues vienen con todo, ¿no? Y ya la segunda bebida le dije yo al mesero, préstamela, yo voy y le agradezco de que me están. Y de una vez le digo que, pues que no se confunda, ¿no? Ujú, No le voy a seguir tumbando bebidas y este cuate va a pensar que. Cuando yo me siento, me dice, Eduardo, pensé que en la primera ibas a venir, ¿no? Y dije, ujú. me hago de rogar, ¿no? Y me dijo, no lo malentiendas. Y me empezó a hablar de muchas cosas que me dejó de 6, ¿no? Empezó a hablar de mi vida como si él me conociera. En ese momento se paró uno de mis amigos y me fue a ver porque ya me vio él me lo contó el siguiente día, me vio ya con una expresión muy seria, como si yo estuviera Ujú, enojado, Ujú. pero más bien yo estaba sorprendido de lo que me estaba ujú, diciendo. Eh, no podía entender por qué tenía tanta información mía. Y bueno, tal vez ya en otra ocasión podré contar cosas de estas, pero a lo que voy es que él me dijo, tú tienes una duda muy grande y se trata de un gran tío, un tío muy querido. Y y yo le dije sí, y dice, porque le empecé a hacer preguntas de otra índole y él me dijo, yo no soy el indicado para responderte eso, ya vendrá gente que te dará información, pero sí te puedo ayudar con esa duda tan grande que tienes de tu tío, de un tío tan querido de tu papá. Y entonces en ese momento dije, no, pues el único que ha fallecido de mis tíos es mi tío Jesús, porque mi tío Carlos yo no lo conocí, obviamente Ujú. ujú, habían ujú, pasado muchos años. Y entonces le dije, sí, mi duda es, y ya le conté lo que les acabo de contar, y él me dijo, sí, sí. Y dice, y lo que me acuerdo que me dijo es que me dijo,
hay muchos entes o seres que andan tras las mejores almas. Y yo me quedé, y él me dijo, ¿y tu tío? Es un alma muy apreciada. Para eso mi tío obviamente ya había pasado años que había muerto. Fue a los pocos meses de que yo vi esto, fueron a los pocos meses que mi tío enfermó y posteriormente, pues bueno, sabemos que mi tío falleció. Pero pues todos tenemos historias de mi tío Jesús, ¿no? O sea, algo que me pueda impactar de mi tío Jesús, la gente que fue a su funeral y la gente que le lloraba, ¿no? O sea, aquí lo tengo muy grabado. No vi yo el funeral de mi abuelo Chalino, que dicen que también fue un funeral muy, muy concurrido. Pero yo creería con los años que eso que había visto en esa habitación tal vez era parte de mi fantasía. O sea, lo llegué a creer, llegué a pensar que yo bajé con tanto miedo y que dije, claro, pues bajé con tanto miedo, las veladoras pueden hacer un tipo de efecto en donde yo tal vez vi mal, me acerqué, no vi a nadie, me espanté, era un niño realmente. Pero cuando esta persona que estamos hablando, no sé, 13 años después me puede decir esta cuestión, el impacto para mí fue grande. Para que tengan una idea, yo no volví a tomar una gota de alcohol esa noche y creo que salí como a las 7 de la mañana de ese lugar. Sí. A las 7, mis amigos se pararon y me dijeron, ¿todo bien? Dije, ¿todo bien? ¿Nos alcanzas en el hotel? Sí, váyanse ustedes, yo luego los alcanzo, yo veo cómo llegar. Pero yo seguí platicando con esta persona. Posteriormente llegó un muchacho igual vestido de blanco y era Mayita, me acuerdo muy bien, era Maya. Y bueno, este muchacho que me platican era extranjero, pero hablaba muy bien el español, era italiano, y hablaba muy bien el español. Y bueno, y pues realmente este relato o esta historia es algo que a mí me impresionó mucho, no en el momento que pasó, pero sí me impresionó mucho más en el momento, años después que me cuentan esto, ¿no? Claro. La verdad es que me quedé en ese momento con mucha incertidumbre. ¿Quién era ese ser, no? No me dijo exactamente qué era, solamente me dijo, pero hay seres hay entes que andan tras las almas, ¿no? Y las almas que realmente casi me dice que importan mucho. Yo creería que todas, ¿no? Claro. Pero diría por ahí la película de Constantino, ¿no? Hay unas que valen más que otras, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es mi segundo relato y la verdad es que uno de los relatos más importantes con cuestión de la muerte sobre todo por el significativo que tiene con mi tío, ¿no? Porque realmente fue una persona muy importante. ¿Cómo ven, muchachas? Y que Muy interesante. alrededor de la muerte de mi tío, como dices, hay muchas historias, ¿no? Bueno, Hay muchas. como dices tú, es algo personal que tú viviste, pero y no estoy segura, pero si la contó esta parte Male, creo que es Male que recibió, o mi tío de alguna manera conocía la fecha en la que él iba a morir, ¿no? Y creo que no sé si él directamente se la dijo, no recuerdo, en el episodio donde invitamos a Malena, creo que ella la platica, ¿no? Que también está muy interesante esta parte de que mi propio tío recibió como una revelación de la fecha de su muerte o de cuándo iba él a morir, ¿no? Hay una frase de mi tío, quiero acordarme bien, porque tengo muchas cosas ahí. Hay una frase de mi tío estuvo en un hospital en Poza Rica, Veracruz, y creo que lo vamos a visitar. Y permiten esta entrada de mi hermano y mía. No me acuerdo si la frase nos la dice a nosotros o la dice a todos los que estamos,
Pero hay una frase que dice que los años pares acontecen en la vida de los Torres. Y entonces a mí se me quedó muy Grabada. grabada, vuelvo a repetir, era niño. No estoy seguro si esa frase es tal como la estoy diciendo, pero así la he tenido en la mente. Y entiendo, porque hasta la fecha siempre que digo, a ver, en los acontecimientos que hay, siempre estoy si es año par o no. No me Ujú. acuerdo, o sea, la verdad no me acuerdo si mi tío falleció en un año par. Creo que él falleció un año antes de que nosotras naciéramos. Nosotras nacimos en el 89, entonces él debió Entonces ya morir en el está, 88. 88. Era año par. Ujú, era año par. Entonces, Sí. yo me acuerdo mucho de esa frase. No sé quiénes estaban, me puedo acordar quiénes estaban ahí, pero no quiénes si estaban adentro del cuarto, porque en esa ocasión nos fuimos a comer. Me acuerdo que iba Malena, mi tía Rocío, andaba por allá, mi hermano, no me acuerdo, son de los que me acuerdo que andábamos ahí, pero cuando nos dejaron entrar a visitar a mi tío, no me acuerdo quiénes estaban. Me acuerdo que estaba yo y mi hermano, eso sí me acuerdo, pero quién más no. Entonces, pero bueno, de la partida de mi tío realmente hay muchas Y cosas, yo pero creo no, que es, de él, realmente, de él es, yo creo que mi abuelo tiene mucha historia, pero mi tío Jesús igual, ¿eh? O sea, mi tío Jesús, creo que por ahí tengo historias que tal vez no las contaré tal y como me las contó, pero puedo decir que mi tío me contó sobre todo sueños. Sueños que nos decía mi hermano, siéntense y les voy a platicar. Y si no mal recuerdo, él realmente se le presentaba, creo, la muerte. No tan clara, pero podía verla también, ¿no? O sea, creo, no estoy seguro si en los sueños o así en vida, ¿no? No tengo la idea. Yo me vuelvo a repetir, era muy pequeño, pero me acuerdo que me platicaba. Es más, el primer carro que yo pude agarrar y manejarlo fue su carro de él, fue un Maverick. Yo era muy chavito y él me dijo, agárralo, vamos, es más, vamos a Temapache. Y agarramos carretera, ¿no? Entonces, tengo muchas historias de él, ¿no? Por eso es que en mi corazón él sigue muy presente, a pesar de que yo era muy pequeño cuando se marchó, pero esa es la historia que me marca con él, sobre todo en esta situación de qué es lo que vi, ¿no? sí, Que sí. estaba ahí, no sé que mi tío está en un buen lugar, sé que mi tío era una persona de una sola pieza y que debe estar donde él esté, sobre todo cosechando todo lo que sembró aquí, ¿no? Claro. No, y yo creo que todavía, donde quiera que él esté, todavía él se manifiesta, ¿no? Yo hace el año pasado que a mi mamá la operaron nuevamente del episodio de cáncer que tuvo. Ajá. Les contaba yo que justo unos días antes, como una semana antes de que la operaran, yo soñé con mi tío. O sea, yo no lo conocí, ¿no? O sea, yo solo lo he visto en fotos y por ahí en uno que otro video que alguna vez subió Chucho al grupo de la familia que tenemos, ¿no? Y entonces, pero me pareció un sueño bien interesante porque estaba yo, o sea, me veía yo, como que venía con mi mamá, iba yo con mamá, estábamos en Álamo, y entonces yo venía con un vestido de novia, y según era como que había sido mi boda, y entonces venía yo con mi mamá y llegábamos, aparentemente era la casa de mi abuela, pero no era la casa de mi abuela, era otro lugar, pero según en el sueño de esos sueños donde estás en un lugar que no tiene nada que ver con el lugar que tú piensas que es, ¿no? Entonces, entrábamos a un cuarto, a una habitación, y al fondo se veía otra habitación. Y entonces yo me acuerdo que al fondo yo veía a mi tío Jesús en la otra habitación. Y le decía yo a mi mamá, mira mamá, ahí está mi tío Chucho, yo lo quiero ir a ver.
Y entonces le decía, vamos a, ella me estaba como acomodando el vestido y entonces le decía, vamos a verlo. Y de repente no sé cómo se rasgaba el vestido. Y mi mamá me jalaba del brazo y me decía, no, todavía no es tiempo. Entonces ya, yo me desperté del sueño y me acuerdo que me quedé así como reflexionando mucho, ¿no? Y dije, ¿se lo contaré o no a mi mamá? Porque luego ya hay muchos mitos acerca de que cuando sueñas que con un vestido de novia, y entonces obviamente pues estaba ya a unos días de que la operara, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que sentí claramente que realmente, o sea, mi tío no venía como a dar un mensaje de, pues aquí alguien va a morir, ¿no? Sino como yo lo sentía así, como que era una manera de decirnos todo va a estar bien, ¿no? O sea, Tranquila. ahorita no es el tiempo, ¿no? Y así fue, o sea, mi mamá la verdad es que afortunadamente salió súper bien de la operación, y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Pero es lo que yo le comentaba en esta ocasión a mamá, o sea, yo creo que mi tío Chucho, donde quiera que esté, sigue teniendo esa energía tan fuerte que se sigue manifestando incluso a quienes no lo conocimos, ¿no? Entonces creo que, pues sí, lo que tú decías de que es un alma especial, sí, no tengo duda de que seguramente así es. Sí, sí. Sí, pues la verdad es que mm, la gente, la gente cuando se va, creo que lo mejor que deja es el amor que le dio a todos con los que convivió, ¿no? En su entorno. Y Sí, sí. creo que a través de las historias que he platicado con primos, tíos, todas son de amor, todas son de cuestión de algo que él dio, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya creo que Sí. posteriormente tendremos la oportunidad de hablar un capítulo de él nada más, porque tiene muchas, Ujú. muchas historias. Sí, sí, sí. O sea, y Sí, muchas historias definitivamente. de este estilo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, porque si no mal me acuerdo, o más bien me gustaría hacer aquí como este pequeño aporte de él. Eh, en algún tiempo tuve ahí la oportunidad de convivir con gente que tenían como una especie de agrupación que se dedicaban a los viajes astrales, ¿no? Conocí a alguien, platiqué con él y le platiqué de lo que yo sabía de mi tío, que él me había platicado y que posteriormente me platicaron varios, mi papá, sobre todo cuestiones que mi tío controlaba esto ya muy bien. Ujú, ujú. Contándole todas estas situaciones, ellos me dijeron, no, es que tu tío ya tenía un gran control y un gran nivel sobre esta cuestión, ¿no? O sea, por ahí mi papá platicaba hasta que lo llevó a visitar al hospital, ¿no? Mi papá estaba hospitalizado y le dijo hasta qué libro estaba leyendo. Si no mal me acuerdo, porque el libro se llamaba Médicos en Cuerpo y Alma, algo así. Y le dijo hasta la página y en qué cajón lo había metido, porque tuvo o sea, sintió la presencia de mi tío, ¿no? Ujú, Mi papá, ujú. que me perdone usted, ¿no? Pero era medio miedoso mi papá. Entonces, cuando algo así lo alteraba mucho. Entonces, Ujú, yo creo ujú. que sí tenía razón ahí mi tío. Llegó a los pocos días a visitarlo mi tío y le dijo a mi tío, oye, yo te vine a visitar y le dijo, no me acuerdo si llegó o fue que lo vio después, pero le dijo, sí, te fui a Ujú. visitar y pasó esto, ¿no? Ujú. Entonces realmente creo que mi tío tiene mucho material por ese lado y claro, quien lo debe de tener pues son mis primos, ¿no? Ellos de primera mano, que son los mayores, deben de tener muy bien esas historias. Sí, Pero sí. bueno, ese fue mi segundo relato y tuvo que ver con mi tío Jesús. Ujú. Y que yo creo que hay, o sea, en general, no sé si ustedes lo perciban así, pero la muerte de muchos de ellos o de los tíos que han muerto, de tu papá, de mi tío Chucho, han estado como rodeada de varias historias parecidas. Por ejemplo, yo me acuerdo ahorita que mencionaba Eli de la muerte del tío Carlitos, que pues si tú no lo conociste, menos No, nosotros, no
ni mis tías, creo que ni mi tía Blanca ni mi tía Rocío ya lo... Mi mamá apenas guarda un Mi vago mamá, recuerdo. Ajá, fue la única que lo conoció. Comentaban de mi tío Aurelio, ¿no? Que en aquella ocasión que se van todos al río, creo que de todos el único que sabía nadar era mi tío Aurelio. Y entonces él estaba, no sé si ahí en Álamo o en Tabasco, no sé es la verdad en qué lugar ya residía él, pero que en ese momento que pasa todo de lo del ahogo, que fallece mi tío Aurelio estaba descansando y alcanza a oír entre sueños como mi tío Carlitos o la voz de mi tío Carlitos le hablaba y le pedía ayuda, ¿no? Y entonces cuando él despierta y le van a hablar para comentarle lo que pasó, él ya sabía, ¿no? Que el tío se había ido. Entonces también es otra historia que, Sí. pues ya deja así la piel chinita, ¿no? Porque dices que cómo es la energía entre ellos a veces para que se puedan manifestar de esa forma, ¿no? Sí, claro. Ujú. Pero bueno, también ahí hay muchas historias de cómo es que, si no mal recuerdo, que han platicado cuando se fue mi abuelo Chalino, al igual creo Ujú. lo vieron en Tampico, y Ujú. cuestiones así, sobre todo muy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes para quien estuvo ahí, ¿no? Claro. Que decías esto de la aparición de niños, creo que en un episodio yo lo platicaba como mi mamá en una ocasión que lo fue a visitar ya de los últimos meses que estuvo el hospitalizado, decía que una tarde había llegado y lo vio así todo triste y que el abuelo le dijo, es que había una niña aquí parada y cuando se acercó y le quise tomar su cabecita, ¡fum! Se me esfumó. Ajá, Entonces, sí. pues sí, le dijo, yo ya, de aquí ya no voy a salir, hija, ya. Y sí, efectivamente ya no salió del Ya hospital. no salió. Ya no salió, sí, sí, sé de esa historia y sé que era una niña muy bonita y muy rubia, muy bonita. Ujú. Sí, sí. Eh, y bueno, mi siguiente relato es pues con mi papá. Mi papá realmente fue así, algo muy parecido con, con mi tía Alma. Realmente ya con mi papá yo ya tenía 22 años, ya detectaba situaciones de estas ya muy claras. Yo trabajaba en la carretera, en cuestiones donde ya había detectado mucho esto. Y bueno, tiene ahí varias cuestiones, hay varias situaciones con mi papá. En primera, yo empiezo a soñar que mi papá ya no está. Mi papá conmigo juega por última vez un partido de básquetbol antes de que mi papá se enfermara. Y aquí es chistoso, ¿no? Porque hay varias cosas, ¿no? Ahí dentro de la historia de mi papá. Mi papá nunca me fue a ver jugar básquetbol. Mi papá era un amante del fútbol y realmente, como jugaba mi hermano y jugaba yo, mi hermano jugaba muy bien fútbol y a mí me decía, órale, pues juegan juntos. Y pues no es que fuera malo yo, pero no era tan destacado como mi hermano. Y llegó un momento que a mí me dio por jugar básquetbol y destaco en ese deporte. Pero es increíble porque todo el tiempo que jugué y destaqué ahí en esa ciudad donde mi papá creció, igual que yo, en Álamo, pues nunca me va a ver. Y un día que yo llego de trabajo, de viaje, lo veo. Para eso, pues, mi adolescencia y entre ahí ya 16, 17 años, los conflictos con mi papá son fuertes. Y posteriormente arreglamos ahí ciertas cosas, nos llevamos muy bien, pero una vez que llego de viaje, él me dice, ¿qué te parece si nos vamos a echar un partidito de básquetbol? Y ya le dije, ¿básquetbol? Pues creo que nunca has rebotado un balón, papá. Ah, no, sí. Y ya nos fuimos a jugar. Nos fuimos a jugar básquetbol, ya jugamos y todo. Eso fue un domingo. El lunes yo viajo y en Querétaro pues me hablan que mi papá está en el hospital, ¿no?
regreso a la Ciudad de México y mi papá se está una semana en el hospital, pero ya a través de esa semana yo empiezo a detectar el mismo olor y empiezo a tener sueños donde mi papá lo veo muy de lejos. O sea, no lo distingo, pero sé que a lo lejos es él. Y entonces mi hermano llega de Jalapa, porque estaba en ese entonces mi hermano en Jalapa. Desafortunadamente a mi hermano le da, no me acuerdo, no, viruela, no me acuerdo qué enfermedad le dio, que no podía entrar obviamente al hospital. Y entonces lo tenemos que dejar en el departamento en el que yo vivía. Y ya fue que yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Pues creo que ya el viejo no sale de esta. Mi hermano se molesta un poco, digo, no, o sea, pues no digas eso, me dijo, no seas tan pesimista. Y le digo yo, no trato de decirle estas situaciones que yo detecto porque no le gustaban mucho a él, ¿no? Pero bueno, mi papá al fin fallece. Y entonces creo que en casa de ustedes, que ya lo comentamos en el episodio pasado, se caen todas las repisas, las 3 repisas que yo alguna vez puse en casa de ustedes. Y cuando yo llegué, porque todos nos reunimos para salir a Veracruz al funeral de mi papá, todos nos reunimos y entonces yo observo, al yo poner esas repisas, pues sé cómo están puestas y digo, no tiene lógica porque no se cayeron, se doblaron. Se hicieron así como chicle. Hicieron como chicle, ¿no? Y dijo, lo que haya estado arriba no tiene esta lógica. Como me cuenta mi tía Dora, pues que eso pasa unos minutos antes de que nosotros habláramos que mi papá había fallecido. Y bueno, salimos rumbo a Veracruz y me acuerdo que salen varios, ¿no? Y yo soy el último que sale para Veracruz en el carro y entonces ahí llevo a mi abuela. O sea, hacemos malas cuentas porque dice, mi abuela dice, yo me voy con Lalo. Y mi tía Dora dice, yo me voy con Lalo. Y mi tía Blanca dice, yo me voy con Lalo. Entonces mi mamá dice, yo me voy con Lalo. Y luego mi cuñada, yo me voy con Lalo. Y mi cuñada trae a mi sobrina. Y entonces cuando me doy cuenta, le digo, a ver, No cabe. no entran todos. No entran todos. El chiste es que mi cuñada me dice, no te preocupes, yo me voy en autobús. Me paré un taxi y dije, cuñada, vete en autobús. Porque digo, algo pasa y traigo a mi abuela, a mi mamá, con a mis tías, o sea, traigo toda la familia y aquí esto se pone más difícil, ¿no? ¿Y cómo fue? En el camino se me viene un camión encima, se queda dormido. Y hay algo que yo siempre he dicho, los que ya tenemos años manejando en carretera, sabemos que la reacción cuando se te viene un camión o alguien que se queda dormido, tú reaccionas a salirte del otro lado. Y en ese momento, no puedo decir si quién fue, quién fue, qué me dijo, algo me dijo, métete al otro carril. Pero estamos hablando de la carretera federal que iba de Tulancingo a Poza Rica, la vieja, después de un camión vienen 10,000 camiones, porque vienen, o sea, siempre está ocupada esa carretera. Se me vino el camión, venían dormidas mi tía Dora, venía dormida mi mamá, venía dormida mi tía Blanca, pero no venía dormida mi abuelita. Y mi abuelita se dio cuenta cómo se nos vino el camión, y yo la verdad me salí por el otro lado, bajé las llantas por el otro lado, me volví a subir. Y lo único que escuché que dijo mi mamá, ¿te puedes parar en la gasolinería porque quiero hacer pipí? No. Y mi abuela me clavó las uñas en la mano porque se espantó mucho.
Sí. No me acuerdo si en ese momento le dije a mis tías, a mi mamá sí sabe, ¿no? Pero nos andamos accidentando. O sea, si nos agarra ese camión, bueno, nos mata a todos, ¿no? Sí. Eh, no sé qué fue, pero sí hay algo que ahí me dijo, ten cuidado. Reaccioné muy, más allá de lo que yo creo que era mi habilidad de reaccionar, pero salimos adelante. Y posteriormente a la muerte de mi papá, y esto es una cuestión que no nada más yo lo escuchaba, lo llegó a escuchar mi mamá. Yo escuchaba cómo rebotaba el balón de básquetbol. O sea, no así de pum, 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 como si estuviera el balón a muy bajas, a muy bajo nivel rebotándolo. Llegué a escucharlo muchas veces en el departamento donde yo vivía y yo decía, hasta la fecha, para mí ese balón es oro, ahí lo tengo guardado. Mi hijo lo saca y luego, ese es el balón de abuelito. No, no lo saco, no lo volví a jugar. Es un balón que compré de hace años, la primera vez que fui a Estados Unidos lo compré allá y, y ahí se quedó. La verdad es que lo último que yo he sentido que he vivido esas cosas, bueno, tengo otra situación, pero es muy diferente. Con mi papá es esto, ¿no? Creo que mi papá me trataba de decir que yo ya dejara ese trabajo. Yo trabajaba, era muy peligroso donde trabajaba. Y estos balones que seguido lo escuchaba, lo dejé de escuchar cuando cambié de trabajo. Y era algo que mi hermano traía todo el tiempo en la cabeza, porque creo que antes de mi papá siempre estuvo muy preocupado por la situación de que yo viajaba mucho en carretera y iba de ciudad tras ciudad. Sí, y bueno, esos balones que se escuchaban el rebote muy, muy despacio por las noches, no eran muy continuos, pero se escuchaba como el balón se rebotaba muy, muy despacito. Creo que empezaron a ceder y dejaron de escucharse cuando yo me cambié de trabajo. Eh, a eso lo relaciono. La verdad es que ahí hubo algunas cuestiones en el departamento que vivía en ese entonces, que mi papá también vivió ahí conmigo un año. Entonces, hay cosas ahí que se, que, que sucedieron, pero eso fue para mí lo más significativo y que para mí fueron como señales de que tenía que, que hacer un cambio, ¿no? Un cambio en ese entonces de trabajo. Y bueno, alrededor de todo, de la muerte de mi papá, pues surgieron también varias cosillas. Pero bueno, esa es la versión de mi papá, antes de, más bien después de que él partiera y antes de que él partiera, ¿no? ¿Cómo ven, muchachas? De hecho, ahí, bueno, él y seguro también se acuerda, la noche antes de que mi tío falleciera, no sé, tendríamos yo creo como 11, 12 años por ahí, ¿no? Yo creo. Más o menos. Así yo sí me acuerdo perfecto de mi tío y pues era un cariño muy especial el que le tenemos, ¿no? Todavía. Pero yo me acuerdo que esa noche que pasó lo de las repisas aquellas, nosotros no estábamos en la casa en ese momento, nosotros habíamos salido a comprar algo de la cena porque precisamente ese día habían llegado a la casa mi tío Arturo y mi tía Carmen, venían de ver a tu papá. Y entonces llegaron, nos dijeron esta parte de que lo habían visto muy bien, que lo habían visto muy recuperado y como que llegaron, o sea, como que trajeron esa parte de esperanza, ¿no? De, no, a lo mejor sí se recupera y sí sale. Y recuerdo que salimos a comprar algo a la tienda y cuando regresamos, todos estaban así con caras largas, ¿no? Y nosotros, pues, ¿qué pasó? Y ya vimos las repisas y dijimos, pues, ¿cómo pasó esto, no? O sea, no había lógica de lo que había sucedido. Nadie comentó nada porque, pues, mi abuelita no sabía que mi tío estaba enfermo, ¿no? Entonces, pues, mi abuelita también como que no entendía, yo creo, por qué todos estábamos así como tristes, como sacados de onda. Y me acuerdo que ese día ya en la noche,
Cintia también estaba esa vez, creo, ahí en la casa, estábamos todas, nos quedamos a dormir en la sala. Y no, fue una noche horrible. O sea, yo pocas noches recuerdo que he sentido esa sensación de como de una ansiedad así de no saber por qué lo estás sintiendo, pero no pudimos dormir. O sea, creo que toda la noche la pasamos en vela y nos, bueno, obviamente sí lo relacionábamos un poco con lo que había sucedido, con que mi tío estuviera enfermo, pero yo sí siento que por ahí a lo mejor mi tío se estaba manifestando, ¿no? O sea, no sé si despidiéndose o qué, pero yo sí me acuerdo mucho de esa noche, o sea, no hay pierde, no sé, Sí, Eli, sí. que recuerdes de esa ocasión tú, Eli, que se me esté Sí, pasando. sí, lo mismo. Yo creo que fue una noche muy, con mucha incertidumbre, aparte, digo, fueron muchas cosas que no sé si se juntaron y nos hicieron la noche más complicada, ¿no? Porque me acuerdo que, ¿sabes? Ujú. De repente mi mamá tenía unas ondas de ponerse a hervir frijoles en la olla express a medianoche. Me acuerdo que la olla express aquella pues se escuchaba, pero digo, obviamente eso te pone nervioso, pero creo que en el ambiente había algo ya que hizo que aquel sonido, o sea, son de esas cosas que yo recuerdo perfectamente. Escuchaba la olla express y sentía como mucho nerviosismo, yo me sentía muy nerviosa. Y luego el refrigerador hacía también otro ruido raro, o sea, no, fueron así Sí. como un montón de cosas que yo creo que se juntaron y hicieron del ambiente algo muy, muy denso, ¿no? Y como dice Vicky, o sea, creo que al otro día todos nos despertamos, o al menos Cintia, Vicky y yo, que fuimos las que dormimos en la sala, cuando despertamos al otro día, pues coincidimos en eso, ¿no? Que realmente no habíamos podido dormir bien por todo lo que, pues sí, de lo que se sentía en el ambiente, ¿no? Y sí, pues creo que fue ese día en la mañana, prácticamente creo que acabamos de despertarnos cuando recibimos la llamada de que ya había fallecido mi tío, ¿no? Ujú. Entonces sí, Sí, pues sí, ahora sí. sí que hubo muchas cosas ahí alrededor y pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué realmente las provoca, ¿no? Pero tú acabas de decir, ¿no? Como que se pone inestable el ambiente. Ujú. Ujú, Te das cuenta que las cosas no provienen de nosotros, sino vienen del ambiente y eso es lo que nosotros generamos esa incertidumbre, esa inestabilidad. ujú, sí, Pero sí. sí. Sí, a mí me llamaba la atención que al inicio Vicky decía, y lo mencionaban también de cómo a veces hay ciertos animales que se relacionan con la muerte, ¿no? Y que dicen, no, cuando ves Ujú. una lechuza y es porque alguien va a morir, ¿no? Y les decía yo a Vicky justamente que yo pocas veces he visto las lechuzas, que obviamente se ven en la noche, pero las veces que las he visto muy claras, o sea, así de que casi, casi que me pasan enfrente de la cara, ¿no? Y las veces que las he visto efectivamente, o sea, sí me, este, me ha pasado que alguien, pues relativamente cercano a mí, ha fallecido, ¿no? De hecho, la última vez que me pasó fue yo creo que a Ujú. finales del año pasado, principios de este año, o sea, pero principios hablo de que los primeros días del año. Me acuerdo que subí a tender mi ropa en la noche. O sea, mi mamá nos pegó esta onda de repente hacer cosas como que fuera de las horas normales que las personas las hacen. Y entonces ese día ya era de noche y dije, voy a subir a tender porque se me había quedado la ropa. Y entonces, pues la azotea es oscura, tiene una parte en donde le puedes prender un foco y ya se alumbra un poco, pero ese día yo con las prisas, porque la verdad es que sí me daba como miedo, dije, voy a subir rápido, tiendo y me bajo corriendo, ¿no? Entonces así lo hice, subí y estaba en lo que estaba yo tendiendo, no sé cómo me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta así, pero literal una lechuza así me pasó por la cara y dije, ay, caray, hasta me espanté, ¿no? Y sí, me quedé así pensando, dije, bueno, no, pues ya, esperemos que no pase nada. Y sí, yo creo que fueron a lo mucho un mes cuando falleció mi tío Rafa. Y también por esos días, unos días antes, falleció otra tía, pero del lado de la familia de mi papá, ¿no? Entonces, sí, fue así como que una señal clara. Yo tenía muchos años que no había visto de nuevo una lechuza y ese día que lo vi, pues sí,
a los pocos, yo creo que al mes o menos, 3 semanas fue que tuvimos estas pérdidas, ¿no? Entonces sí, yo no sé si es coincidencia, si es verdad, pero las veces que yo las he visto, efectivamente sí, alguien ha fallecido. Sí, yo creo que a través de los años y no nada más en la familia, sino mucha gente acredita eso, ¿no? Que, Sí. que las lechuzas traen esas noticias. Yo tengo hay otra historia, no es precisamente con una lechuza, Uh-huh. pero tiene que ver un animalito en la situación. Y bueno, esta historia para mí puede ser de las más impactantes que me ha sucedido en la vida. Y eso es por los años 90 y algo, 94, 95, 96. Quien fallece en esos años es mi tía Goya. Yo en esos años trabajaba para una empresa que hace refrescos, muy famosa, color roja, ¿no? Uh-huh. Que aquí no nos cobran, para la Coca-Cola. Y entonces, en aquellos años, yo entraba a las 5 de la mañana y a esa hora no había transporte. Entonces, compré una bicicleta y bueno, pues tenía que pedalearle 10 kilómetros para llegar temprano. Y salía a las 2 de la tarde con el fresco de la tarde de Veracruz, pues regresaba esos 10 kilómetros. Uh-huh. Y en la casa, que en esos entonces era de mi papá, ya la vendimos hace algunos años, no había luz en esos años. Nosotros nos alusábamos con lámparas de gas y estas cuestiones. Todavía ya estaba nada de poner luz en esos años. Y yo me acuerdo muy bien que estaba cenando y al lado de mí siempre estaba mi gato, que por ahí he tenido algunas diferencias de quién era el gato en ese turno, porque siempre hemos tenido gatos. Mi mamá dice que era tal gato, yo digo que era tal gato. Y entonces terminé de cenar, sería como las 9, 10 de la noche, no era muy tarde. Me tenía que ir a dormir temprano porque pues me levantaba a las 4 de la mañana. Entonces, ya, agarré hacia el cuarto de mis papás en ese entonces, que estaban en Álamo, y esta historia que les cuento es en Tuxpan, Veracruz, Uh-huh. que es otra ciudad al norte de Veracruz, para los que no ubican. Esto es un puerto, ¿no? Uh-huh. Y me fui a dormir. Y en la mano llevaba yo la veladora, porque no me acuerdo si no tenía gas, la lámpara de gas de la casa, o no la quise prender, o ya la había apagado. No la había apagado porque cené con esa veladora. Y entonces ahí voy, aquella casa era algo grande, pues 4 recámaras, y entonces yo me dirigí hacia la última y ahí venía hablándole al gato. Llegué y puse la veladora arriba del ropero, un ropero negro. Y entonces esa recámara es la única recámara de las 4 que había que tiene una puerta hacia el patio trasero. Uh-huh. Y esa puerta, que esas puertas las hizo mi tío Rafael, en paz descanse, en lugar de ponerle vidrio, como mi tío tenía esto de adaptar todo, le puso Uh-huh. acrílico blanco, ¿no? Uh-huh. Yo creo, él hacía letreros luminosos y de repente le sobraba pedacería. Los cortó y en lugar de poner vidrios puso acrílicos, ¿no? Y esa puerta tenía acrílicos, era la única que tenía acrílicos, las demás tenían vidrio. Yo creo que no alcanzó para el vidrio y dije, vamos a ponerle acrílico. Entonces yo puse la veladora, me senté, pero cuando yo me siento en la cama ya le doy la espalda a la puerta
de interna que da al pasillo para la sala comedor. Ujú. Les estoy hablando que a las 9, 10 de la noche, en ese lugar donde estaba la casa, o está todavía, es un lugar muy solitario. Se escuchan los grillos, se escucha cualquier ruidito porque no hay luz. Y los Ujú. terrenos eran muy separados, o sea, había monte, teníamos para atrás un manglar, o sea, habían coyotes, habían animales y milpas para el otro lado. Entonces, realmente era muy, Ujú. muy solitario. Ujú. Estaba yo sentado en la cama quitándome los zapatos, bueno, no, las botas, porque yo ocupaba botas de trabajo Ujú. en la Coca-Cola, eran botas Ujú. de casquillo, y me estaba quitando las botas cuando escuché muy claro, pero cuando digo muy claro es porque era muy claro cómo venía alguien caminando hacia mí, pero dentro de la casa. Y en ese momento mi mente dijo, pues estas puertas de aquí se cierran por adentro, por afuera no hay Ajá. forma. No hay forma. Ey, yo estaba seguro que estaba cerrada, pero estos pasos eran como de alguien enfermo. Venía arrastrando los pies. Era tan claro y mi miedo era tan grande al empezar a escuchar. No estaba, no estaba todavía tan alterado hasta que el gato se alteró. Mm. Y el gato se empezó a aventar contra el acrílico de la puerta que daba hacia atrás hasta que lo Ujú. rompió Mm. y se salió. Les juro que yo me hubiera salido con el gato, pero no entraba yo por esa. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y dejarme caer sobre la cama. Y rezar y decir y todo. Y esta parte de que yo sentía esa presencia. Ujú. Ujú. Me quedé dormido. Me quedé dormido entre mi angustia y todo. Y lo que me despertó fue que la veladora se acabó y se prendió el ropero. Entonces lo que me prendió fueron la lumbre que empezó a quemarse el ropero. ¿Qué más? Mm. Entonces en ese momento pues me paré y ahí estoy tratando de quererlo apagar y lo Apaga. pude apagar, pero estamos hablando que cuando lo apago pues me quedo a oscuras otra vez porque eran como las 4:30 de la mañana Ujú. y me acuerdo en ese momento de lo que había pasado, ¿no? En ese momento, como no sentía esa presencia, pude voltear y, y sentir entre la oscuridad que no había nada. Eh, Les soy sincero, no agarré nada. Salí hacia donde yo colocaba mi bicicleta, jalé la puerta, le puse la cadena rapidísimo y le metí un candado porque era como se cerraba. Agarré mi bicicleta y a esa hora salí con Sama rumbo hacia casa de mi tía Tede, de mi tía Alma, que es el primer relato que damos. Llegué allá, eh, me recibe mi tío Mario, en paz descanse, y me dice, "Ah, ¿no descansabas?" Sí, le digo, pero quiero ir a Álamo, quiero ir a Álamo, y digo, pues quiero dejar mi bicicleta aquí. Y mi tío Mario me dice, no, ¿qué pasó? Te metiste en un problema. Mi tío Mario era muy callado. Y le digo, no, tío. Y ya le platiqué y dijo, ya ves, por andar tan tarde. No era tarde, tío. Ah, no, ya quédate aquí. Y al siguiente día, o sea, más bien al rato, porque era la madrugada, Ujú. eh, agarré hacia Álamo. Y cuando agarro hacia Álamo, pues es cuando me encuentro con la noticia que mi tía Goya había fallecido. O sea, ya estaban preparando todo. Eh, no sé, la verdad es que no sé qué era ese ser, ese ente, no sé,
No sé si era mi tía, no sé la verdad, ¿no? O sea, el susto me lo llevé como... Y muchos años estuvo ahí el ropero quemado, ¿no? Como prueba de que eso había pasado. El gato no supe ni qué onda, pero la verdad es que fue una experiencia muy fuerte para mí. Sí, No claro. vi nada porque la verdad que a mí me dio mucho miedo. Yo dije, no, no volteo, no volteo. La verdad es que me dio mucho miedo. No sé si decir que fui un cobarde en ese momento, pero yo sentía que si volteaba y veía algo, no, me daba un infarto. Sí, sí. Y lo que más sabía es que la puerta de atrás tenía doble llave y esa doble llave se perdió. Esa puerta estuvo muchos años sin abrirse, Ujú, hasta que nosotros le quitamos esa doble llave, pero de otra forma. ujú. Y entonces yo sabía que no podía salir yo por esa puerta como el gato. Entonces, la verdad es que ha sido una de las experiencias más fuertes para mí porque el indicativo del miedo que tenía el gato Sí, era lo que yo decía, está ahí atrás. Ujú. ¿Y el gato ya no apareció nunca más, Lalo? Sí, el gato tuvo que haber regresado, porque si no hubiera regresado me acordaría, ¿no? Ujú. Pero te digo que no me acuerdo bien qué gato fue. Mi mamá dice que fue un gato y yo digo que fue otro. Lo que sí me acuerdo es que el gato, y hace poco todavía que vendimos esa casa, ese acrílico sigue roto. Acabo de ir a Tuxpan hace poco Ujú. y pasé a ver la casa para decirle a mi hijo, mira, yo ahí vivía y sigue estando la casa igual. Entonces, cuando la vendimos estaba todavía ese acrílico roto. Roto. otro. O sea, todavía está ese acrílico ahí roto. Y digo yo, pues para mí fue un susto enorme, ¿no? De hecho, en esas colonias por ahí hay muchas historias, ¿no? De Ujú, aparecidos. Hay una historia muy fuerte ahí sobre todo que escuchaban, mi mamá lo llegó a escuchar, eh, que rebuznaba un burro en la puerta de las casas. Mm. Y entonces todos dirían, pues sí, es muy común los burros allá A ver, en ¿qué? los potreros y eso, pero ujú, ahí donde vivíamos no eran potreros. O sea, ujú. no había un burro cerca por ahí. De O sea, ahí. siempre pensamos, pues algún burrito que llevan a la milpa o algo. No, no sabíamos de que alguien tuviera un burro. Y seguido pasaba que se espantaban, ¿no? Se Porque espantaba. pues en la noche se oye todo muy claro, si la luna sale, si se alcanza a ver. Por ejemplo, pasaban los coyotes, se veían clarito cómo iban los coyotes con sus crías, y por ahí todo el mundo guardaba sus gallinas y todo para que los coyotes no se los comieran. Y ver este tipo de situaciones que me pasó a mí, pues era un poco difícil. Ujú. Y más Sí, teniendo yo como 16 años, 15, 16 años, 15 años tenía en ese entonces. claro. Sí, Sí, y tienen. esto A ver. perdón, esto que mencionas de los animales, de cómo pueden reaccionar ante cierta situación, pues es algo que, bueno, incluso yo escuchaba una vez que en hace ya varios años, creo que fue por 2005 o más atrás, este tsunami que hubo allá en Indonesia y en todas estas islas, Ujú. Ajá, dicen que unos días antes de que se viniera el tsunami, todos los animales o varios animales corrieron hacia las montañas, o sea, dice que lo que cuenta la gente, ¿no? Que varios animales se fueron hacia las montañas. Algunas personas que pues creen en esta parte de cómo los animales presienten ciertas cosas, pues incluso también siguieron a los animales, ¿no? Y por eso se salvaron. ujú, Pero sí, o sea, definitivamente yo creo que la mayoría, o si no es que todos los animales tienen esa parte de presentir cuando algo va a suceder, ¿no? En este caso,
pues la presencia, seguramente el gato que estaba ahí contigo, pues sintió la presencia de quien haya sido quien estaba ahí, ¿no? Que probablemente a lo mejor, pues pensándolo así, pues era mi Goya, ¿no? O sea, lástima que no hablaba el gato, ¿no? Si no les hubieras preguntado, ¿no? Pero muy seguramente por eso fue su reacción de querer salirse de ahí, ¿no? Sí, aunque mi razonamiento llega que el gato huyó por miedo. Ujú. O sea, la presencia era como algo muy fuerte. Y yo creo que el recuerdo que yo tengo de mi tía Goya era una mujer muy dicharachera, con mucho ambiente, eh, con voz muy alta, una persona siempre muy abierta y directa, ¿no? No sé si en esta, porque no lo sabemos todavía, en esta cuestión, en cuando uno fallece, mm, realmente uno para dónde va o en qué se convierte uno o qué es lo que pasa, ¿no? Lo que rescato de aquí es que algo fue a avisarme, Ujú. algo fue a visitarme, que no sé, y yo, la verdad es que yo estaba muerto de miedo, ¿no? Muerto Ujú. de miedo, pero bueno, la verdad es Sí, que los yo animalitos ahí relacionaba esto que decías porque dices que escuchabas cómo estos pasos se arrastraban, ¿no? se arrastraban. Algo de lo que yo me acuerdo mucho, son de las pocas cosas que yo me acuerdo de mi tía Goya, porque obviamente pues ya en los últimos tiempos mi mamá cuidaba de ella y yo me acuerdo que nos llevaba pues estar ahí con ella mientras pues Entendí. la aseaba, la curaba, ¿no? Y yo me acuerdo de mi tía Goya y me acuerdo mucho de esta parte de que ya ella no podía caminar bien, incluso arrastraba sus pies. Ujú. Por eso ahorita cuando dijiste, o sea, mi cabeza Bueno, como que luego puede pensó en ser, eso, ¿no? ¿no? Porque algo que me queda bien claro es que esos pasos llegaron hasta la puerta. O sea, la puerta Ujú, era el marco, porque no teníamos puerta de madera. O sea, ujú, era una puerta con una cortina. ujú, Entonces, de esa situación, y me acuerdo muy bien, de esas cosas que hasta dejas de respirar para ujú. que tus oídos digan, ¿Qué ¿estoy pasa? escuchando bien? Y en el momento que yo dije, si es algo aquí adentro y es un ruido de pasos, fue que el gato se empezó a hacer así, como si viera un Ujú, perro. ujú, Y fue cuando no, dije, aquí hay algo, no está padre, ujú, ¿no? Entonces, ujú. pues no sé qué pudo haber sido, pero vuelve a relacionarse con la muerte de un familiar, ¿no? Ujú. Claro. Y en el caso de mi tía Goya también mi mamá, como dice Eli, ella pues, ayudó a cuidarla ya la última parte de su enfermedad. Ella nos platica cómo, me imagino yo que estando todavía en su casa ahí en Acueducto, mi tía le decía, empezó a tener estas alucinaciones que les comentaba yo en la introducción o en la presentación del tema, de gente que Ujú. veía a gente muerta. Entonces dice mamá que de repente mi tía le decía, es que veo a fulanito, es que veo a sultanito, y no sé si en alguna ocasión creo que le empezó a decir, dile que se vaya, no lo quiero ver, y mi mamá así de, pero es que no hay nadie en la recámara. Entonces sí, pues también, ¿no? O sea, ya era como un presagio de que pues ya su final ya estaba cerca, Les ¿no? acercaba. Ujú. Ujú. Así es. Sí, Sí, sí. y pues esto sucede cuando pues, la familia o los amigos o los conocidos se van, ¿no? Ujú. Y bueno, yo sé que ya se alargó. Y muchas gracias por, por darme este espacio, ¿no? Quisiera contarles mi último relato. Ujú. Digo, mi último relato aquí en el programa, ¿no? Claro. Claro. En el programa de hoy, ¿no? Ujú. Ajá. Este tiene que ver no con la muerte de alguien, sino creo que por ahí hubo avisos y muy claros.
Este sí me queda muy claro el año, es el año 99. Se acercaba por el Golfo de Veracruz un huracán fuerte. Y entonces mi papá vivía ahí en el departamento que ya mencioné hace rato. Mi hermano vivía en Jalapa. Y entonces tengo una salida para Chihuahua y me dicen, vas a viajar para Juárez, para Ciudad Juárez. Digo, sí. Me dicen, 2, 3 días vas para allá. Ah, ok, órale. Y me acuerdo, no me acuerdo bien del orden y no me acuerdo quién me dice, si mi papá o mi hermano, ahorita a ver si me acuerdo bien. Pero el primero que me habla es mi papá. Y mi papá me dice, oye hijo, cuídate mucho. Y le digo, ¿por qué, papá? Es que soñé algo muy feo. Y yo le dije, ¿qué soñaste? Y me dijo, es que yo soñé que te ahogabas con Carlos, tu primo, Carlos Torres. Y le dije, ah, caray. Y todavía le dije a la abuela, no, pues los dos sabemos nadar, ¿no? No te preocupes, ¿no? Ya sabemos bien que el agua dentro de la familia es algo con mucho respeto y que ha causado ahí mucho miedo, ¿no? Y no me acuerdo si al siguiente día o a los 2 días me habla mi hermano, pero la verdad es que mi hermano no se había comunicado con mi papá. Y entonces mi hermano me dice, oye, gordo, porque siempre me ha dicho así, oye, gordo, ¿dónde andas? Y le digo, estoy en la Ciudad de México, pero voy a salir a Chihuahua. Y me dice, gordo, vete con cuidado, es que he tenido malos sueños. Y yo dije, otro, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué crees que yo soñé que te ahogabas? Oh, que dije, ¿cómo que me ahogaba? Sí, que a ti y a Carlos los aventaban al pozo de ahí de casa de mi tía Chinta. Y entonces ya Sí. me Te inquietaron, inquietaron. ¿no? Dije, pues muchas gracias, ¿no? Ya ni siquiera bromeé con él. Y esa noche que yo salía para Chihuahua, me acuesto y sueño. Y lo que quería decir es que no me acuerdo bien del orden si soñé primero, pero sí, primero me habló Germán y luego soñé. Y sueño yo que estoy en mi funeral. Pero dentro de mi caja yo volteo y me acuerdo bien hacia el lado izquierdo y veo a Carlos. Pero a Carlos lo veo con los ojos cerrados, como si estuviera muerto, ¿no? Y ya cuando me despiertan porque vamos a salir de viaje, yo ya voy preocupado. Y la verdad es que desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí, llovió, llovió. Y, y yo siempre he sido una persona muy desconfiada para soltar el volante. Y entonces me decían mis compañeros, ¿qué onda? Dice, ¿te ayudamos a manejar? Digo, ya que amanezca les doy el carro, ¿no? Y entonces más adelante, saliendo de San Luis Potosí, hay una recta muy larga rumbo hacia Zacatecas, hacia el estado por allá, y tiene varios columpios. Y les estoy hablando en esos años, carretera federal es ida y vuelta. Y más adelante, yo la verdad es que veo cómo se avienta a rebasar un tráiler de doble cabina y veo todos los trailers que venían adelante de él y en ese momento dije, ese tráiler no tiene por dónde pasar ni por dónde meterse. Yo llevaba un tráiler adelante y bueno, fue una carambola de trailers enorme. Yo busqué orillarme lo más que pude, era un no voladero, pero sí tenía unos 5 metros para abajo. Ajá. Y bueno, hubo lesionados, pero no hubo muertos, afortunadamente. Fue casi,
pues ahora sí que increíble que no hubiera muertos. O sea, estoy hablando que ese tráiler entró entre el tráiler que iba y el tráiler que no pudo rebasar, los volteó. Yo busqué la forma de no pegar con ninguno y ahí quedé. Y en ese momento nos hablan y nos dicen que se cancela el servicio, pero en ese momento me dicen que no encuentran a mis papás porque ya había entrado el huracán a Veracruz, a la parte norte, y que no los encontraban. Me habla mi hermano otra vez y me dice, oye, no encuentro a mis papás y creo que está muy dañada la parte norte. Se hablaba que se había caído el puente Tuxpan y entonces yo decía, no, pues si se cayó el puente Tuxpan, eso está destrozado. Y bueno, el accidente que tuve en ese momento fue como por ahí de las 7:30 de la mañana. Entonces, me regresan a México, yo me regreso, llego a mi oficina, bueno, al corporativo para el que trabajaba, y les digo, ¿saben qué? Tengo un problema con mis papás y tengo que salir. Me comunico con los pocos que puedo, y uno de los que me dice es Chucho, que estaba en Tampico, me dice, se puede entrar por la parte de Pánuco, por acá, hay una entrada, porque había muchos cerros derrumbados, por Puebla, no había forma de entrar hacia el norte de Veracruz, estaba. Y en ese entonces, la empresa, la verdad es que nos respaldaba muy bien, me dijeron, pasa por un carro o una camioneta a la agencia de renta. No había camionetas, me dieron un carro deportivo y dije, no, hombre, pobre carro. Y sí, pobre carro quedó bien mal, porque para poderlo agarrar y meterlo como, pues, por lodo y todo, agua y todo, ¿no? Me dice Chucho, tienes que darle la vuelta y otra vez vuelvo a bajar hacia Querétaro, agarró hacia San Luis y agarró hacia Tamaulipas para entrar por allá. Me acuerdo en esa ocasión que todos me dieron víveres y el carro lo llevaba agua lleno, ¿no? Y bueno, me quitaron víveres en el camino porque la gente no tenía que comer. Y llego a Álamo, ya en Álamo había bajado el agua, estuvo muy inundado. Me bajo y cuando ya veo a mi papá y a mi mamá me tranquilizo, los abrazo, pues no hay forma de comunicar. Ya saludo a todos, ¿cómo están? Y entonces pregunto por Carlos. Ustedes han sabido que siempre mi relación con Carlos ha sido muy buena. Y entonces me dice mi tía Chinta, está allá arriba acostado. Dice, ¿no se andaba matando el bruto? Y en ese momento me quedé yo, ¿cómo? Sí, se aventó un clavado el señor y se pegó con un escape del tractor que estaba inundado, o sea, estaba enterrado en el agua. Y mi curiosidad fue decir, ¿y eso cuándo fue? No, pues fue ayer como esta, o sea, no fue mucho de la distancia. No tengo muy claro de su accidente entre el mío, sé que fue el mismo día y que fue muy poquito el tiempo. Ya no le pregunté, ni le dije porque en ese momento mi primo se me había puesto el brinco si le digo algo. Entonces, pero sé que se andaba, o sea, yo creo que le falla y pega con la cabeza o algo, se mata ahí. Pero estas señales que marcan desde antes, desde mi papá no había hablado con mi hermano, me dice que realmente nos ve ahogados, van otra vez. Yo veo esta situación de mi muerte, o sea, son para mí 3 señales muy fuertes, pero tiene que ver con el agua. Realmente Carlos se accidenta en el agua y yo me accidento por una cuestión de demasiada lluvia, porque como estaba el huracán, pues obviamente las lluvias estaban en todo el país, ¿no? O en la parte en que yo andaba. Y la verdad es que es ahí cuando digo yo, ¿y cómo es que se conecta todo eso, no? ¿Cómo es que se puede conectar el sueño de mi papá con el mismo sueño que mi hermano?
Y digo, el mío todavía ya puede justificarse porque ya me habían hablado, Ujú. pero al final tiene que ver con esta situación de... Ah, y en mi sueño, a pesar, yo trato de salir de la caja Ujú. y quererlo despertar a él. Y querer Ujú. decir, oye, párate, Ajá. vámonos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que esas fueron señales porque yo no solté el carro, Ujú. iba con mucha precaución, iba totalmente viendo que no fuera a pasar nada. Y creo que el hecho de darme cuenta que el trailero a lo lejos se aventó en ese columpio, porque los traileros pues muchas veces traen ya sustancias para Sí, sí. aguantar toda la noche. Y bueno, pues así fue pues este relato, esta historia que tuvo que ver con mi primo Carlos. Creo que, no estoy seguro, ya tiene muchos años. No me acuerdo si alguna vez la platiqué con Carlos o si Carlos se acuerda de esto, Ujú. pero bueno, ya sabemos que el primo Carlos es muy escéptico en ciertas situaciones, pero sí debe tener muy presente que se andaba matando esa ocasión, ¿no? O sea, sí tuvo ese golpe fuerte. Y bueno, pues estos son los relatos, muchachos, de todo lo que a veces pasa alrededor de, pues, de la gente que se va, y cuestiones que también nos pasan, que no sabemos si son avisos, no sabemos si son coincidencias, pero ahí están presentes, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, pues sí. Sí, pues si les parece, vamos cerrando y con esto que comenta Lalo, yo creo que sí, todos en menor o mayor medida creo que hemos vivido alguna situación así, como decíamos, a través de diferentes señales, ¿no? Yo creo que a todos se nos manifiestan este tipo de eventos de diferente manera, pero pues no sé si Eli tengas algo que quieras comentar para cerrar o... No, ¿Todo no, bien? no creo que por hoy es todo, sí. Ok, pues Lalo, agradecerte mucho por haber estado aquí con nosotras. Sé que va a ser un episodio que le va a gustar mucho a la gente y lo sabemos porque el episodio pasado recibimos muy buenos comentarios, ¿no? A la gente le gusta mucho cómo narras las historias, creo que detectan esta parte de sinceridad, pero también pues tienes una habilidad. Entonces, muchas gracias por aceptar estar aquí. No, muchachos, pues muchas gracias a ustedes y por invitarme y gracias por lo que me acabas de decir. Se trata de hacer lo que se puede y pues bueno, la verdad, como lo decía al principio, son cuestiones que uno trata de narrar, pues para que se queden aquí, para la familia, para los que les gusta, o más bien tienen el gusto de escuchar este tipo de historias, de este tipo de sucesos, ¿no? Inexplicables a veces. Eh, y pues esperemos estar pronto en otra. Claro que La sí. verdad es que también soy de los que no me pierdo ninguna de sus episodios, siempre lo estoy escuchando y qué gusto pues participar, ¿no? Y aportar un poco de lo que nos ha pasado. Y ya me gustaría que más a futuro, que mi hijo esté más grande y todo, si yo no se lo puedo contar, lo pueda escuchar, ¿no? Que se quede Claro. en estos medios, ¿no? Y pues Claro. gracias, Eli, gracias, Vicky. Un fuerte abrazo a las dos y vamos, y estamos aquí. Cualquier situación, cualquier programa que quieran a futuro, adelante. Claro, Lalo, pues ya está grabado, así que ya no hay cómo hacerse para atrás, ya te Ok. tenemos comprometido. Y pues bueno amigos, con esto queremos cerrar el episodio del día de hoy. Recuerden que pues estamos esperando que también nos compartan sus historias. Estamos ya en diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, entonces no hay pretexto para no escuchar nuestros episodios. Y pues bueno, les agradecemos como siempre su compañía. Recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, Eli. Bye, Lalo. Bye, bye todos. Bye. Cuídense.